Señor Jesucristo. Vamos a abrir en el Evangelio del Señor Jesucristo según Juan, el capítulo 11 y los versos Juan capítulo 11 y vamos a leer desde el verso 38 al 40. Juan capítulo 11 del verso 38 al verso 40. Yo voy a hacer la lectura, ustedes la pueden seguir allí en sus Biblias o aquí en la proyección del video. Y dice así la palabra del Señor. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, hoy es un culto evangelístico y le damos, como decía nuestro hermano Fernando, la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan en esta tarde. Es de gran bendición, no solo para nosotros, sino para ustedes, que hayan sacado el tiempo y se hayan dado la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Mire que nos encontramos en un pasaje que es... la palabra del Señor es especial, pero de esos pasajes que conmueven de forma especial por el hecho de que quien estaba allí en ese lugar, sabiendo que tiene todo poder, tiene todo poder, el Señor Jesucristo tiene todo poder, pero tenía un amigo que había fallecido y estaba allí enterrado y todo el mundo estaba llorando, todo el mundo estaba triste, y cuando él llegó cerca de ese sepulcro, dice que se conmovió como poquito, profundamente conmovido. Yo no sé si de pronto en qué situación está usted. Si de pronto usted está como Marta con alguien que sabe que necesita la vida que da el Señor Jesucristo, pero ya perdió la esperanza. No, es que yo a mi hermano, a mi hijo, a mi primo, a mi tío, a mi sobrino, a mi amigo, le he hablado y le he dicho, pero no, eso ya no hay nada que hacer. Y Marta estaba con la expectativa, estaba esperando al Señor, pero creyó que el Señor había llegado tarde. Unos pasajes antes ella le está diciendo: ay, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como diciéndole: Señor, yo sé que tú tienes poder, pero para sanar enfermedades, ya aquí no hay nada que hacer. Y hay veces que eso le pasa a las personas que están invitando, que están llevando el evangelio, que como que pierden la esperanza y dicen: ay, Señor, ya como que... O no sé si su vida está como en este caso la de Lázaro, que se encuentra perdida. La palabra del Señor nos habla que el estar en pecado es como estar muerto. Miremos en Efesios capítulo 2, el verso 1. Y dice la palabra del Señor, refiriéndose a su iglesia. Dice: y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ay, hermano, pero es que yo no soy delincuente. Ay, yo pecador, no, Señor. En estos días que estábamos compartiendo en el cumpleaños de mi sobrinito, estaba cumpliendo 9 años, me contaba mi cuñada, me decía: es que es muy tremendo. Paulina le decía: hace un tiempo los niños de la iglesia a esa edad ya estaban preguntando y ya estaban diciendo: ¿cuándo me puedo bautizar? ¿Cuándo? Me acordaba yo de Dani. Pero ahorita los niños, y me decía mi cuñada, decía: sí, es que yo le pregunté a Mati, ¿y tú qué piensas? Pues, ¿qué has pensado
del bautismo. Y dice, no, pero es que yo no creo que el Señor esté bravo conmigo, yo no soy malo. Claro, tiene 9 añitos, pero eso es lo que está pensando hoy en día la gente. Yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no esto, yo no lo otro. Pero la palabra del Señor no se equivoca. Dice que Él, a nosotros que hoy disfrutamos la vida que nos dio el Señor Jesucristo, dice, nos dio vida cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Si lo quieren enterrar organizadito, tiene que alguien ponerle la ropa. Y triste es que muchas veces personas que ni les daban para que pudieran comprar ropita, pero para el entierro le ponen la mejor ropa o incluso hasta le compran y le ponen ropa nueva. Y le buscan el mejor cajón. ¿Para qué? No, porque es que es la muestra del amor que yo le tenía a esa persona. Muchos de nosotros estamos en una condición similar. No había nadie que humanamente nos pudiera ayudar. Y experimentamos el rigor de las consecuencias del pecado en nuestra vida. Muchos, incluso nuestros familiares, ya habían perdido la esperanza. Es que si cuando él era joven hubiera recibido al Señor Jesucristo. Es que si cuando niño hubiera prestado atención a las clases de escuela dominical. Es que si cuando. En una situación de pronto similar a la que estaba esta mujer. El Señor, como leíamos, le hace una pregunta, le declara y le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El Señor le pregunta, ¿me crees o no me crees? Esta mañana escuchábamos una hermosa predicación que si no la alcanzaron a escuchar, yo creo que va a quedar en el canal de YouTube, y si estuvo, vuélvala a ver, que yo sé que vamos a sacar más jugo y vamos a aprender más. Y es que el mundo se ha encargado de torcer esta palabra creer. A usted le preguntan, venga, ¿dónde está su esposa y sus hijos? Me preguntan a mí, por ejemplo, en este momento. Yo digo, están en la casa de mis suegros. No, Santiago, pero cuidado, dice mentiras. ¿Usted está seguro de que ellos están allá? Y la respuesta humanamente que nosotros damos es, yo creo que sí, allá los dejé. Si salieron para la tienda, se fueron a comer un helado, yo no sé. Yo creo que sí. Y ese yo creo, nosotros estamos camuflando un no estoy seguro. Me parece que esperaría que pase, pero puedo estar equivocado. Y eso es lo que el mundo nos ha vendido para que nosotros pensemos que eso es creer. Y entonces cuando el Señor le pregunta a Samuel, ¿no te he dicho que si crees? Entonces nosotros pensamos que con ese nivel de decir, pues Señor, yo sé que tú lo puedes sanar, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Dice, no, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, más adelante Él va a resucitar. Dice que yo no te estoy hablando de eso. Pero esta mujer no estaba creyendo en lo que el Señor le estaba diciendo. Y el otro problema para los seres humanos es que normalmente queremos que el proceso sea al contrario. Yo quiero ver la gloria de Dios para después creer. Y entonces por eso hay personas que se han pegado una embolatada muy complicada, porque dicen, no, pero es que si Dios me hablara al oído, y cuando les llega una voz que les habla al oído, entonces dicen, esto sí es, y creen a pie juntillas lo que les diga. Es que si a mí se me apareciera un ángel, entonces claro, ahí sí yo creo, ahí sí yo me entrego a Jesucristo. Y se les aparece el ángel y les dice que hagan cualquier cantidad de cosas, y creen eso, porque tuercen el proceso de lo que la palabra del Señor dice. Mire que el Señor Jesucristo le está diciendo, mira, si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero nosotros sabemos y escuchamos esta mañana con mucha claridad que no es creer simplemente con lo que yo humanamente tengo en mi naturaleza para creer. No es con esa fe natural de que nos paramos en una esquina porque sabemos que por ahí pasa el bus y creemos que va a pasar por ahí. No es con esa fe natural.
Necesitamos recibir la palabra del Señor, que el Señor ponga de su fe en nuestros corazones para que nosotros podamos creer. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a esta mujer. Mire, es impactante, y si usted tiene tiempo después le invito para que en su casa lea el pasaje completo. Pero el Señor se entera de que Lázaro está enfermo. ¿Qué haría usted por alguien a quien ama? Porque el Señor Jesucristo incluso declara, y el versículo más cortico de la Biblia, Jesús lloró, muestra que amaba profundamente a ese amigo que había fallecido. ¿Qué haría usted por alguien que ama si se entera que ay, es que está muy enfermo? Se dice, no, al ratico voy, sí, espéreme que... Cierto que muchas veces incluso si uno está, y caemos en ese, de pronto incluso en ese error, estamos aquí, nos llaman, Santiago, Juan Pablo está muy enfermo, y sale uno y deja tirado lo que sea y se va a buscar al niño. Pero el Señor no, el Señor se demoró y dice que se demoró su partida 2 días más. A veces nosotros queremos ver las cosas como a nosotros nos parecen y en el tiempo que a nosotros nos parecen. Y pensamos como estas mujeres que el Señor llega tarde, pero el Señor nunca llega tarde. El tiempo de Dios es perfecto. Los que retrasamos la hora del Señor somos nosotros con nuestra falta de fe, con nuestra incredulidad, con nuestra desobediencia. Somos los seres humanos los que quedamos en esa situación. Pero desde el momento en que uno toma la decisión y dice, no, Señor, aquí está mi vida y te la entrego y haz tú lo que quieras, la obra del Señor comienza a manifestarse en la vida de nosotros y dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento. Hay momentos en que las nubes se atraviesan y pareciera que el sol no está ahí, pero sigue avanzando, sigue creciendo. Y cuando la nube se quita, cuando pasa el problema, ves que todavía hay más claridad. Y el Señor está allí en ese lugar y le dice a los discípulos, saben que Lázaro duerme. Y ellos como estaban acostumbrados a que le escuchaban, pero no le entendían. Como nos pasa o le pasa a muchas personas que escuchan, pero no entienden, ¿cierto? Qué bueno que está durmiendo, siquiera que va a descansar, así sí se va a recuperar pronto si está durmiendo. Les dice, no, es que no me refiero a eso, está muerto. Ay, ¿cómo así? Ya que. Pero qué bueno que en el camino a ese lugar va con sus amigos, con sus discípulos, y estos amigos que estaban pasando por ese momento difícil se enteran que el Señor viene. Y Marta, la primera, se nota que esta mujer no era de quedarse quieta, viene corriendo al encuentro del Señor. María se quedó allá llorando. Pero Marta viene al encuentro del Señor y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, pero como estabas lejos, ¿qué diferencia con aquellos que hicieron esa declaración de, Señor, tengo mi criado enfermo, espere, yo voy hasta allá y lo sano? No, Señor, pero es que no hace falta que tú estés ahí al lado de la persona. Di la palabra, no importa dónde estés, Él puede estar donde quiera, pero desde que tú des la palabra, desde que tú lo digas, eso va a suceder. Qué diferencia, ¿cierto? Esa mujer está diciendo, Señor, tú estabas muy lejos para poder ayudarlo. Si hubieras estado aquí, lo hubieras podido sanar. Lo mismo pensaban los judíos que estaban ahí cerca. Y este que devolvió la vista al ciego, si hubiera estado aquí, no hubiera podido evitar que su amigo muriera. Pero es que él les había hecho una declaración a sus discípulos y les dijo, miren, me alegra que ustedes no hayan estado allá, para que crean, para que conozcan realmente quién es el que les está hablando. Y el ser humano, a pesar de que nosotros podríamos listar aquí muchos milagros, muchos momentos en los que la gloria del Señor se hizo manifiesta, y el ser humano quisiera experimentar, como decíamos hace un momento, ver la gloria de Dios para después creer. Pero si nosotros vamos a sacar como en un extracto los momentos más grandes en los que se ha manifestado la gloria de Dios en esta tierra,
Yo sé que de pronto muchos dirán, el momento de la creación, ¿cierto? Claro, es que por el poder del Señor, por su palabra, todo fue creado, por Él subsiste. Y sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Sí, es cierto. Otra podría pensar en el monte Sinaí, cuando el monte temblaba y el Señor le entregó la ley a Moisés para que la llevara a su pueblo. Pero permítame decirle cuáles son esos momentos en los que la gloria de Dios se ha manifestado y que si usted puede creerlo hoy, va a experimentar también la gloria de Dios en su vida. El primero podemos encontrarlo en el Evangelio del Señor Jesucristo según Lucas, el capítulo 1. Y ya había pasado el momento en el que el ángel le avisó a esta mujer que fue escogida por Dios para que por medio de ella Él viniera a manifestarse en carne. Pero llega un momento en el que unos ángeles aparecen a unos pastores y les dicen, alabando a Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No es como enseña la costumbre que dice paz para los hombres de buena voluntad. Es que el Señor sabía que aquí no habían buenos. Él mismo lo dijo, es que yo no he venido a buscar justos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Era paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. ¿Por qué? Por su gracia, porque Él es bueno. Y es que era Dios, el único Dios verdadero que estaba siendo manifestado en carne. Y el ángel lo había anunciado que os nacerá en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Algo que nunca había pasado. Resurrecciones como la de Lázaro ya habían pasado. Elías oró por el hijo de la viuda de Naín y resucitó. Perdón, por la viuda en Sarepta y resucitó. Eliseo, estaban ya los huesos en un sepulcro y entró una banda armada y tiraron por allá un cadáver con el que iban para el entierro y tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Pero ese momento en el que Dios se hizo carne, como dice la palabra del Señor en la primera carta de Timoteo, a Timoteo capítulo 3 verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y nosotros pensamos en lo difícil de comprender lo que dice Colosenses capítulo 2 verso 9, que en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si usted se pone a pensarlo cuando Él está adulto, en medio de su ministerio, resucitando a Lázaro, calmando la tempestad, usted dice, bueno, como que es más comprensible. Pero póngase a pensar que ese bebecito que estaba ahí recién nacido, tan frágil, tan débil que se podía ver a los ojos humanos, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso dice que es un misterio grande, el misterio de la piedad. Y bueno, el Señor fue creciendo de acuerdo a todo lo que estaba escrito en su palabra. Pero llega un momento también que a pesar de que es muy triste y que pudo llegar a ser incomprensible, no solo para los que estaban allí, sino para todos los ángeles y demás, el Señor es arrestado. Ustedes han escuchado lo que es la inmunidad diplomática. Dice, si es un dignatario de otro país, no importa qué tenga, qué pase, pero aquí no lo pueden capturar. Tiene una inmunidad que arregle sus cuentas con la ley del país del que viene. Mira, aquí no está un embajador, no era un canciller, no era nada de eso. Era el mismísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fue arrestado y conducido a un juicio injusto y declarado culpable. Y a pesar de que Él tiene todo poder y hubiera podido renunciar a eso, dice que enmudeció y no abrió su boca.
Y cuando le preguntaban, lo único que respondió, tú lo has dicho. ¿Eres tú el que? Tú lo has dicho. Y fue condenado a muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, la muerte más humillante y dolorosa que podían concebir en ese momento. Y Él que es la vida, Juan capítulo 1 dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él que es la vida, Él mismo lo declaró, yo soy la resurrección y la vida. Entregó su vida, no fue que nadie se la quitó. Él declaró y dijo, yo tengo poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. Y los discípulos escucharon eso, pero pues como que no le prestaron atención. Pues llegó un momento difícil, un momento a pesar de que pareciera la hora más oscura de la humanidad, fue un momento glorioso. Porque Él que no hizo pecado, aquel en cuya boca no se halló engaño, cargó con los pecados de toda la humanidad. Eso quiere decir con todos los pecados suyos y con todos los pecados míos, de los que están por allí, los que no han nacido, los que ya nacen, de todo el mundo. Fue cargado sobre el Señor Jesucristo, para que Él fuera hasta ese lugar y el acta de los decretos que nos era contraria quedara clavada en la cruz. Y entregó su vida y murió. Todos los que tenían los ojos en Él, pero con esa fe natural, con esa esperanza. Por eso le preguntaban cada rato, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Porque ellos estaban pensando, eran otra cosa. Pensaron que iba a ser un rey como el rey David, como Salomón. Y que el reino de Israel se iba a establecer de esa forma. Ellos no entendían que el Señor venía a establecer un reino espiritual. Por eso se vieron confundidos, se vieron decepcionados. Y arrancaron cada uno para su lado, para hacer lo que sabían, para volver a su vida anterior. Ya no había nadie como en el momento en que Lázaro estaba muerto allí en esa tumba. Nadie que pudiera venir a ayudarle. Lo que ellos no sabían es que el Señor no necesitaba ayuda. Y al tercer día, y viene otro de los momentos gloriosos, a los que nosotros hacemos bien en creer, como dice la palabra del Señor. Y es que al tercer día, como estaba también escrito en la palabra del Señor, Él no se quedó allí en la tumba, resucitó. Y por eso cuando las mujeres vinieron pensando en, bueno, hay que aplicarle ungüentos, hay que llevar perfumes, fue todo tan rápido que no alcanzamos a prepararlo debidamente. Y si se nos pasa el tercer día, ya va a comenzar a ver como Lázaro decía, su hermana que estaba, entonces vamos a organizarlo. Y algunas iban pensando, ¿y quién nos va a mover la piedra? Pero siguieron caminando y bueno, algo resolvemos. Pero cuando llegaron a ese lugar encontraron la piedra corrida y la tumba vacía. Y de pronto se le acerca a alguien y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está muerto, ha resucitado. Y ellas no entendían, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y el Señor les dio esa revelación o esa muestra de que vayan y cuenten. Y los apóstoles escuchan y ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pedro sale corriendo, Juan a la carrera, Juan llegó primero y comienzan a ver. Y mientras todo eso estaba pasando, dos que iban camino a Maús tuvieron el privilegio de que Él les explicara las Escrituras y que les enseñara cómo era que estaba escrito y era necesario que el Cristo padeciese, que fuese entregado, que muriera y fuera enterrado, pero que resucitara al tercer día. Y el último momento glorioso lo encontramos de los que estamos citando pues en esta tarde, porque hay muchísimos más. Hechos capítulo 1. Y el Señor se estuvo apareciendo mucho tiempo a varios. Cerca de 450 personas tuvieron el privilegio de ver resucitado al Señor. Pero llegó un momento en el que se reunieron con el Señor los que allí estaban, verso 6, Hechos capítulo 1, verso 6. Y dice
le vuelven y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Y el Señor les dice, ustedes todavía no han entendido, pero no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Y por qué es importante que el Señor no se haya quedado aquí? Porque Él había hecho una promesa, le dijo, miren, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y les conviene que yo me vaya porque voy a prepararles lugar, pero no se preocupen que no voy a estar solamente allá, voy a venir en espíritu a llenar cada una de sus vidas, a hacer morada en su corazón, para ayudarlos a guardar mientras que les preparo el lugar, pero vendré a vosotros. Y sigue diciendo, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo no sé si usted de pronto en algún momento ha pensado, tan bonito que hubiera sido estar allí en ese monte viendo al Señor ascender. No, creo que eso fue una bendición muy grande para esos hombres que estaban allí. Pero si usted le cree al Señor, no espera ver la gloria de Dios para creer. Él prometió que venía por su iglesia y va a llegar un momento en que Él va a venir por su iglesia. Y dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos en las nubes con el Señor y estar para siempre con Él. Y a la gente le suena eso como locura, les parece que eso es como un cuento, que eso como que no es posible. Pero va a llegar un momento en que eso va a ser una realidad. Y ya no va a valer que la gente crea porque la puerta se habrá cerrado y la oportunidad habrá pasado. Qué bueno que usted escuche la palabra del Señor y permita que esa palabra haga la obra en su vida, en su corazón para la que el Señor la ha enviado. Y usted pueda comenzar a decir, bueno, Señor, yo he intentado tantas cosas en mi vida, he buscado ayuda y me siento como estaba ese hombre allí en la tumba. Sin esperanza, sin alternativa, todo el mundo sufriendo por mí, pero sin que nadie pudiera ayudarme. En ese momento, para la obra que el Señor quería hacer, había una piedra que estorbaba. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Si el Señor tiene el poder para resucitar a Lázaro, ¿tiene poder para mover la piedra? La tumba en la que fue depositado nuestro Señor, la piedra no se quedó quieta, se movió cuando el Señor resucitó. Pero el Señor no va a violentar la voluntad de ninguno de los que están aquí, ni de ninguno de los que están afuera. Sigue diciendo, si hay algo que se requiere es la decisión. Él dio la orden, quiten la piedra. Si ellos no quitan la piedra, el Señor no va a violentar. Dice la palabra del Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Él está llamando hoy a algún corazón. Él está tocando la puerta y está diciéndote, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mi camino. Y dice, y si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, habrá una comunión íntima, ya no dependerá de lo que te diga una persona, de lo que pueda contarte otro, de las experiencias tan bonitas que se vieron en el pasado, sino que tú comenzarás a tener esas experiencias y verás la gloria de Dios. Pero se hace necesario que tomes una decisión. Ay, hermano, pero ¿y qué irá a decir la gente? ¿Qué pensarán los que están cerca de mí? ¿Yo cómo hago?
El Señor Jesucristo sigue diciendo que aquel que quiera salvar su vida, es decir, su vida como la tiene, con sus costumbres, con su historia, con todo lo que ha sido en su vida cierto, dice, cualquiera que quiera guardar su vida, la perderá. Mas cualquiera que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, la salvará. No es que el Señor esté llamando para que cometamos locuras, no. No es que el Señor esté diciendo, es que usted tiene que morirse. No, eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. Lo que está diciendo la palabra del Señor es, y en otro pasaje nos lo declara más fácilmente, dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Obedezcámosle al Señor. Si usted quiere vivir una vida nueva, si usted quiere que todo eso que ha tenido en su corazón tanto tiempo pueda experimentar un cambio real, no siga intentándolo por sus propias fuerzas. No siga lamentándose de qué hubiera sido o cómo hubiera sido de bueno si en cierto momento hubiera una decisión o una circunstancia diferente. Entienda que hoy el Señor Jesucristo le está llamando, que hoy el Señor Jesucristo está extendiéndole una oportunidad. Vamos en este momento a hacer una oración, vamos a presentar cada una de las vidas de los que estamos aquí. ¿Quién necesita ser salvo? ¿Quién necesita